Buenos días. Comenzamos hoy la charla de continuación del tema de física de partículas. Después de ver todas las partículas que componen el modelo del sistema estándar, vamos a centrarnos en lo que es la antimateria, ¿no? Porque la antimateria es una componente muy importante del mundo de partículas, ¿no? Empezamos con una noticia que fue del año 2023, de unos experimentos realizados en el CERN, donde se hicieron medidas de un átomo de antihidrógeno. Un átomo de antihidrógeno está compuesto por un antiprotón que tiene carga negativa y por un positrón o antielectrón que tiene carga positiva, ¿no? Y es como el átomo espejo del átomo de hidrógeno. Y ahí se hicieron medidas tratando de confirmar si la antimateria caía hacia abajo igual que la materia, y se confirmó, ¿no? Porque esto no se había medido experimentalmente, ¿no? Entonces este experimento en el CERN, el alfa, demostró esta característica de la antimateria. La antimateria es como la complementaria de la materia, ¿no? Digamos, para cada partícula existe una antipartícula. Sea un quark, siempre vamos a poder hablar del antiquark. Sea un leptón, como puede ser el electrón, vamos a poder hablar de su antipartícula. Por ejemplo, se llama el positrón. Se caracteriza porque tiene los mismos parámetros que el electrón, excepto que su carga eléctrica es de signo contrario. En el caso de los quarks, hay dos parámetros que cambian de la partícula a antipartícula: la carga eléctrica y la carga de color también, ¿de acuerdo? Hay unas partículas que son más problemáticas, que son los neutrinos, y es un tema aún en discusión científicamente, ¿no? Los neutrinos y sus antipartículas, que son los antineutrinos, son muy parecidos en el sentido de que al no tener el neutrino carga eléctrica, la única diferencia está en ciertos números cuánticos adicionales, como el número cuántico leptónico y demás, los que son diferentes, ¿no? Y de hecho hay teorías en física de partículas que apuestan por que el neutrino y el antineutrino sean la misma partícula. Este tema tiene un trasfondo muy importante porque, de hecho, los neutrinos, la única interacción que sienten es la interacción débil, ¿no? Y se tiene experimentalmente medido, y toda la teoría de física cuántica lo respalda, ¿no? De que la fuerza débil es una fuerza asimétrica, ¿no? Porque la otra cosa, fenómeno que constatamos a nivel macroscópico, a nivel del universo, es que el universo donde nosotros vivimos está dominado por materia. La antimateria es muy rara, muy poco frecuente, ¿no? Analizando cuál puede ser el origen de esta asimetría que hay de por qué la materia domina sobre la antimateria, de fondo, uno de los orígenes se cree que está en la fuerza débil, que es asimétrica. Digamos, hay un comportamiento que después lo vamos a ver más en detalle, asimétrico, ¿no? Y es una suerte porque, digamos, tener un universo asimétrico, rico en materia, como el que estamos disfrutando, pues es una suerte, porque si en realidad fueran completamente simétricas la materia y la antimateria, en las etapas de creación del universo en el Big Bang, se habrían prácticamente aniquilado y viviríamos en un mundo, en un universo que estaría
pues sería prácticamente todo luz, fotones. Digamos, no podrían existir posiblemente ni los átomos, ni las moléculas, ni lo que conocemos, ¿no? El tema de esta asimetría, para entenderla, quizás hay que tener presente cuáles son las simetrías que rigen en el mundo de física de partículas. ¿No? Hay una simetría que es podríamos decir, la de un espejo, una inversión espacial, que es la que se llama de paridad, digamos. Esta es la que, digamos, normalmente cada partícula, este parámetro cuántico, pues se mide, las partículas tienen paridad +1, las antipartículas tienen -1. Hay otra simetría que es la C, la de conjugación de carga. Digamos, esta simetría lo que hace es, dada una partícula, si le aplica la conjugación de carga, produce la partícula de signo opuesto, ¿no? Como es el caso que hemos visto antes del electrón y del positrón, ¿no? Hay otra simetría que es la de inversión temporal, y hay un fenómeno, una fenomenología que a nivel microscópico, a diferencia del mundo macroscópico, es un mundo reversible. Hay inversión temporal. Digamos, todos los procesos cuánticos de interacción entre partículas, si se da un tipo de proceso, se da también el contrario, ¿no? A diferencia hay una gran diferencia, ¿no?, entre el mundo microscópico y el macroscópico. Y después ahí, además, se demuestra en física cuántica que prácticamente todas las teorías, sean la electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica, mecánica cuántica relativista, todas las teorías son invariantes y respetan en sus procesos la combinación de estas tres simetrías, CPT, ¿no?, paridad, carga e inversión temporal, ¿no? Un tema muy importante que hay que tener, y está medido y comprobado experimentalmente entre el mundo de las partículas y las antipartículas, es que tienen, por ejemplo, puede ser el electrón y el positrón, el muón y el antimuón. Digamos, cualquier pareja de partículas que cojamos y sus antipartículas tienen exactamente la misma masa. Tienen el mismo valor absoluto de carga eléctrica, evidentemente de signo diferente. Tienen el mismo valor de spin, tienen la misma vida media, tienen el mismo momento dipolar magnético, o sea, realmente es un mundo espejo de la antimateria de la antimateria, ¿no? Esto introduce, pues bueno, cuestiones que, como por ejemplo, sin embargo, el mundo microscópico es muy caprichoso y existe, y se han medido y se tienen violaciones de esta simetría o de parejas de esta simetría. Por ejemplo, lo que se llama la simetría CP, que es la aplicación de la simetría de paridad y conjugación de carga, se viola en ciertos procesos. Lo cual se puede concluir que también tiene que existir violación de la simetría de inversión temporal, y sin embargo esto nunca se ha observado experimentalmente, ¿no? La inversión de paridad o la simetría de paridad, ¿puedes detallarlo un poco más? Es una inversión espacial. Se ve, si tú tienes la función de onda de una partícula, tú le aplicas la inversión de paridad, generas como un espejo. Es el menos R, que es el espacio, es lo que se cambia de signo. Aquí solamente comentar un poco, digamos, en física cuántica de partículas hay una construcción matemática, teórica, matemático-física muy, muy sólida para manejar todas estas simetrías correctamente, y hay una serie de características asociadas con las partículas y las interacciones. Lo importante
es que en este escenario, tanto a nivel experimental como a nivel teórico, está muy bien respaldado. La interacción débil es una interacción asimétrica. Y es una interacción que viola muchas de estas simetrías que hemos visto. A diferencia de las otras interacciones, como la electromagnética o la interacción fuerte, la interacción débil es especialmente caprichosa y rara, ¿no? Se viola la simetría de paridad, la de carga-paridad y demás, ¿no? Esto está relacionado con una propiedad un poquito sofisticada, que es la quiralidad, o lo que se llama la helicidad, ¿no? Normalmente está relacionado con el hecho de que si tú tienes una partícula que se está moviendo en una determinada dirección y tiene un determinado spin, las partículas pueden tener dos posibles características, que sean levógiras o destrógiras. Es en el sentido de que gire en el sentido de que se mueve o gire en el sentido contrario, ¿no? Es un tema que se ve a nivel vectorial, ¿no? Pero bueno, para entenderlo así a nivel cualitativo podríamos entenderlo de esta forma, ¿no? Entonces, la interacción débil está mediada por dos bosones, por tres bosones exactamente, ¿no? Hay unos bosones que tienen carga, que son los W, pueden ser está el bosón W más o W menos, y cuando se produce una interacción débil mediada por los bosones W, lo curioso es que solamente participan lo que se llaman las componentes zurdas de estas partículas, ¿no? Digamos, la componente levógira, ¿no? Lo que es cuando hay interacción débil de partículas mediadas por este bosón W, la componente destrógira no participa. Incluso también con el bosón Z, de forma simétrica, participa de forma diferente la componente levógira que la destrógira, ¿no? Y esto estructuralmente, esta propiedad que es un poco compleja, digamos, a nivel físico-matemático, que es la quiralidad, es la que explica esta simetría estructural que tiene la interacción débil. Y esto al final justifica esta asimetría estructural entre materia y antimateria. No es completamente en eso. Son una especular estructuralmente de la otra, pero a nivel de interacción débil no, digamos. Esto ocurre que, por ejemplo, hay como el universo es como zurdo, como dicen en la expresión esta, tiene una preferencia por lo levógiro en esta interacción débil. Es como algo caprichoso. Y en las proteínas y tal, creo recordar que también. Hay un efecto también a nivel estructural de esta fenomenología levógira y destrógira, por ejemplo en el ADN, y que hay también como una preferencia por ser zurdo, ¿no? Una visión de las fuerzas elementales, ¿no? De las fuerzas elementales recapitulando, ¿no? Pues tenemos por una parte, en general, el modelo de física cuántica de partículas es siempre lo que vemos aquí, ¿no? En definitiva, es la interacción entre dos fermiones, entre dos partículas de spin un medio, que interaccionan intercambiando un bosón. Depende de la interacción que sea. Este es el caso más sencillo, pues sería la electromagnética, podría ser un electrón y un positrón y intercambian un fotón, ¿no? Pero se lo están intercambiando continuamente para mantenerse... Sí, aquí vemos lo que sería el proceso elemental. Un proceso, ahora vemos el caso más complejo, pues sería, dependiendo de qué fenomenología esté, si es un electrón que está en la órbita de un protón, pues estaría intercambiándose. Habría un intercambio casi continuo porque pues está ahí manteniéndose en órbita o está en el entorno del protón. En el caso de la electromagnética, es el fotón que
es importante tener cosas presentes. Por ejemplo, no tiene masa en reposo, y esto lo que está asociado, por ejemplo, con que el alcance es prácticamente infinito de la interacción electromagnética, ¿de acuerdo? La interacción fuerte, esta mediada empieza a ser un poquito más compleja, porque esa interacción que se produce entre los quarks está mediada por los gluones. Y los gluones interaccionan entre ellos también, porque tienen carga de color. Y esto al final acaba abocando en que es una interacción de corto alcance. La interacción débil, que es un poquito más compleja todavía que las anteriores, está mediada por estos tres bosones que hemos explicado. Por uno, que es neutro, que es el Z, y por dos, que son el W más y el W menos, con carga eléctrica. Y como muy especial, estos dos bosones además tienen masa en reposo, y además muy elevada, 90 megaelectronvoltios el Z y 80 megaelectronvoltios el W. Y esto lleva aparejado que es la interacción de todavía más corto alcance, del orden de 10 elevado a menos 18, la fuerte es de 10 elevado a menos 15, ¿de acuerdo? Perdona, ¿por qué arriba en la fuerte ese 8 por? ¿Qué significa? Hay 8 gluones. El fotón es una partícula elemental básica única, sin embargo los gluones tienen combinación de color y anticolor, y por la simetría estructural que tiene la interacción fuerte, hay 8. Se pueden considerar 8. Vale, vale. Entonces el gluón se atrae a sí mismo. Sí. ¿Y por qué se mantienen a esa distancia y no colapsan? De hecho, hay unas pseudopartículas que se llaman bolas de gluones, que más o menos se detectan en los experimentos como en el LHC, y es que se pueden formar digamos, pseudopartículas que están constituidas por unos gluones interaccionando con ellos mismos. Entonces, eso lo veremos cuando veamos cromodinámica cuántica, qué características más tiene la interacción fuerte y ese corto alcance, ¿no? A nivel de potenciales de interacción se tienen también modelizados, ¿de acuerdo? Que son el electromagnético, el potencial cae hacia como 1 partido R, es la distancia radial, el fuerte es menos K partido R más K2R, diferente, tiene una componente inversamente proporcional, pero otra lineal. Pero lo que me llama la atención es que la fuerza lo mantiene los fermiones juntos, pero no lo junta del todo, o sea, lo mantiene a una distancia. Por las características que tienen también la fuerza, porque después también tienen carga eléctrica. Los quarks hay que ver dos partes. Por un lado, tienen carga de color, pero por otra parte tienen carga eléctrica. Se repele. Claro. Entonces ahí la interacción, digamos, de un barión o de un mesón ahí de los componentes de los quarks, pues es bastante sofisticada. Domina la fuerza fuerte, pero también está la eléctrica y también las interacciones de spin. La gravitatoria no nos metemos porque de hecho está fuera todavía del modelo estándar de partículas. ¿Por qué? Porque a nivel microscópico es tan débil que no pesa prácticamente nada. ¿Se considera fuerza o no? Es una interacción elemental que estaría mediada por una partícula que sería el gravitón. Será hasta hace poco. Einstein no lo consideraba fuerza, de hecho no pudo hacer la integración. Bueno, fuerza, llamémosle, es una expresión coloquial, ¿vale? Es interacción cuántica, ¿vale? Se habla pues así, coloquialmente, de las fuerzas elementales, porque son las fuerzas que... Hablaban de una manifestación de campo, pero
como fuerza gravitatoria. La forma, lo que estamos viendo aquí, en realidad es una interacción elemental que consiste en que dos fermiones intercambian un bosón, y ese bosón es el bosón característico que soporta esa interacción, ¿vale? Pero oiremos muchas veces en todos sitios lo de fuerzas, ¿no? Porque que digo que ahí el gravitón se está admitiendo pulpo como animal de compañía, ¿o no? Porque el gravitón está bien porque responde al modelo, pero tampoco se ha observado. Si recordáis la tabla del modelo estándar, pues allí no está pintado el gravitón. La fuerza gravitatoria, como es tan poco significativa, es tan débil a nivel microscópico, pues se ha dejado aparte. Se entiende y se defiende que la interacción, la fuerza gravitatoria, la interacción gravitatoria tiene que también tener o estar soportada estructuralmente por un mecanismo como el que estamos viendo aquí, ¿no? Donde hay un intercambio de un bosón a nivel. ¿Qué ocurre? Que es tan débil que no se ha podido experimentalmente refrendar. No hay ningún experimento que a nivel microscópico pues se haya detectado y medido el gravitón, porque la interacción es tan débil que no es accesible experimentalmente. Y después hay varias teorías cuánticas para abordar todo el tema gravitatorio a nivel cuántico, ¿no? Hay un par de teorías peleando por la modelización del fenómeno gravitatorio a nivel cuántico. Los 8 gluones no responden a todas las combinaciones posibles de colores, ¿no? No, eso lo veremos cuando veamos cromodinámica cuántica, porque la cosa es un poquito más sofisticada. Entran los fenómenos de superposición cuántica. Y los 8 valores posibles son 8 porque es una simetría de 2 elevado a 3, digamos, esa simetría de color, de esos 3 colores, y veremos los que son, porque es un poco sofisticado los 8 valores que son. Comentaros, por ejemplo, un detalle, se entiende que actualmente, por ejemplo, hay una teoría de los años 70, 80, una teoría muy bien desarrollada de varios premios Nobel, que es que unifica la interacción electromagnética y la interacción débil, se llama electrodébil. Y digamos, en física cuántica se apuesta porque al final el origen de todas las interacciones se podría unificar, y que han sido procesos evolutivos, digamos, de evolución del universo, donde ha habido unas roturas de simetría, y esto ha provocado que al final tengamos 4 interacciones elementales diferentes, ¿no? Digamos que la sospecha viene sobre todo de esta, por ejemplo, unificación a nivel teoría y a nivel experimental de la teoría electrodébil, ¿no? Que unifica muy bien la electromagnética y la débil, ¿no? Viendo, por ejemplo, una de las teorías, actualmente una de las teorías con mayor precisión que se tiene, que es la electrodinámica cuántica, es la teoría que explica la luz, que es la luz, o que explica toda la interacción de la luz con la materia. El fenómeno básico principal es, en definitiva, sobre todo es la interacción de los fotones con los electrones, de los átomos y de las moléculas. Porque si nos damos cuenta, pues al final los átomos tienen un núcleo y tienen una corteza electrónica en el exterior,
lo que tienen son su corteza electrónica, ¿no? Entonces, todos los procesos de interacción luz-materia son fundamentalmente interacciones de los fotones con los electrones, ¿no? Evidentemente es una interacción que también soporta, por ejemplo, lo que es la estructura del átomo, del núcleo, ¿no? Y soporta también cualquier interacción, como puede ser entre quarks, como puede ser entre los distintos leptones que hay, ¿no? Y demás, ¿no? Esto, bueno, si lo veis alguna vez, esto es lo que se llama un lagrangiano de densidad. Al final, pues aquí se representa cómo es la interacción elemental entre las partículas de los fermiones y entre los bosones, ¿no? Y a partir de todo este aparataje o funciones, digamos, se pueden deducir, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, etc., ¿no? Esto, por ejemplo, este tipo de diagramas que se llaman diagramas de Feynman, por ejemplo, este de aquí abajo a la derecha, representa el diagrama en el cual un electrón y un positrón se aniquilan, generan un fotón, y este fotón también puede al final originar una partícula y una antipartícula, como puede ser un muón y un antimuón, ¿no? Si veis, a nivel del mundo de física de partículas se pueden producir aniquilaciones y creaciones, ¿no? de partículas antipartículas, ¿no? Y son procesos de aniquilación y creación, ¿no? Es un mundo como muy dinámico, ¿no? Entonces, en la propagación de la luz, el fotón va interactuando a nivel microscópico con fermiones y generando positrones, y esos a su vez se unen para formar otro fotón. ¿O cómo es muy bien? Todo ese tipo de procesos, de hecho, aunque parezcan, como dice, una cosa tan sencilla y tan elemental, ¿cómo puede generar un mundo tan sofisticado como el que vivimos? Pues todo ese tipo de procesos ocurre. Primero, lo que es un haz de luz, al final son millones de fotones que se están ahí propagando. El fotón prácticamente no interacciona con el fotón, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna interacción de segundo o tercer nivel? Se está propagando, como a nivel cuántico, microscópico, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se encuentra materia, que al final son átomos, moléculas, la interacción fundamental, principal, va a ser con los electrones de la corteza de esos átomos o moléculas. Salvo que sean fotones muy energéticos, como puede ser a lo mejor de un rayo X o de un rayo gamma, que tienen capacidad para perturbar el núcleo atómico, tienen capacidad de penetración para excitar o alterar un núcleo atómico. Pero esos ya son procesos de muy alta energía. Hay una noticia, si recordáis, que hemos compartido hace poquito, que era un fenómeno en el acelerador de partículas, en el cual dos núcleos de plomo, prácticamente casi cercano a la velocidad de la luz, pasaban rozando uno al otro, ¿no? Y lo que ocurría es que uno de ellos se convertía en oro, en un núcleo de oro, y esto se debía a que se producía una interacción electromagnética, y uno de los núcleos emitía un fotón de muy alta energía que afectaba al otro núcleo, provocaba una oscilación de alta energía, y el núcleo de plomo eyectaba 3 protones y 2 neutrones fuera. Y entonces pasaba de ser plomo a ser oro. Y ahí era un caso de una interacción de este tipo, electromagnética, inducida por un fotón de muy alta energía. Estable durante muy poco tiempo. Muy poquito tiempo, porque al final se acaba desintegrando, sí, esa perturbación pero se tiene posibilidad de medir en un escenario allí, y miden pues, las características, ¿no? Y es un caso de...
Pero, digamos, la mayoría de las interacciones, todo lo que vemos en el mundo de astrofotografía, digamos, son interacciones de los fotones con los electrones, ¿no? Otro escenario, por ejemplo, es la interacción electromagnética, en la que mantiene los átomos, en definitiva, que es una interacción entre el núcleo, que es de carga positiva, y la corteza electrónica. ¿Qué es lo que se produce ahí? Pues hay un intercambio de fotones, que es lo que mantiene esa corteza electrónica alrededor de los protones. Y también se producen fenómenos de absorción de fotones, de emisión de fotones, que ahora vemos un poco, ¿no? Y esos fotones que intervienen, que son los que mantienen esa fuerza electromagnética, son indistinguibles de los otros que van libres. Quiero decir que el núcleo se mantiene unido con los electrones de las distintas orbitales de intercambio de fotones. Pero cuando llega un fotón exterior hace que esos electrones cambien de órbita, pero son los mismos, porque no hay fotones que sean diferentes. Hay en los procesos de interacción, todo lo que queda dentro de los diagramas, de hecho se habla como de fotones virtuales o fotones reales. Sí, pero eso Esto es un caso, aquí veis, entre el diagrama de la izquierda, este fotón es al final un fotón virtual, porque lo que hace es que articula una interacción. Hay unas partículas que entran y otras que son emitidas al final, ¿vale? De hecho, este es el caso del núcleo, de la interacción del núcleo con la corteza electrónica. Digamos, un electrón interactúa con un protón. Lo llamamos virtual porque durará muy poquito. Son procesos muy cortos y queda como circunscrito a la interacción estructuralmente y sin que lo midas fuera, digamos, ¿no? En todo caso, tú me dirías las partículas que llegan o las partículas que salen, ¿no? Ya, que es diferente. En ese caso lo entiendo más, pero lo que es mantener una estructura como un átomo, pues tiene que haber una interacción constante. Exactamente. No Este fenómeno se estará produciendo ahí de forma simultánea y entre todas las parejas de electrones y el protón. Bueno, ahí se mantiene lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, una absorción y emisión, como puede ser un fenómeno de reflexión, refracción, difracción, es este caso, donde tú tienes un electrón y llega un fotón que ha absorbido, el electrón se excita y vuelve a emitir, sigue estando el electrón, esto es digamos como un fenómeno... Ese sería el esquema de la espectroscopía. Y este fenómeno es el que articula casi toda la astrofotografía, ¿no? Sí, Este diagrama de Feynman. En electrodinámica cuántica, que uno de los impulsores de toda esta teoría fue Richard Feynman, hay un libro muy bonito de Richard Feynman, que es la extraña teoría de la luz y la materia. En el libro se comienza con estas interacciones elementales de los electrones y los fotones y se acaba construyendo todos los fenómenos de transmisión de la luz, de refracción de la luz, de reflexión, de difracción, cómo participa la longitud de onda en toda esta fenomenología, que sabéis que a nivel microscópico la longitud de onda está relacionada con la energía del fotón. Y lo que se concluye y se ve cómo se producen todos esos fenómenos es que en realidad participan todas las capas atómicas del material. O sea, que se produce una interacción entre los fotones que llegan. Esos fotones interactúan con todas las capas de átomos y moléculas del material y lo que ocurre es que se producen unos fenómenos de interferencias constructivas y destructivas
de los fotones que al final acaban saliendo, digamos. Se ve muy bien por qué la luz, cuando atraviesa, por ejemplo, un cristal, disminuye su velocidad. ¿Y por qué? Pues porque es este primer caso. Lo que ocurre es que son fenómenos de absorción y reemisión. Digamos, los fotones como que se entretienen en esos tiempos que no son... Pierde velocidad y se desvía. Sí. Y después también se puede reconstruir los fenómenos de reflexión total, de reflexión parcial, de temas como la difracción, ¿no? Y demás, ¿no? Este primer caso sería el que también explica el por qué los fotones se entretienen en el interior de las estrellas hasta que llegan a la capa superior y saltan. Sería algo parecido también, sí, porque son fenómenos de absorción y remisión, y como es un plasma y tiene tantos iones allí, sí, que quedan prácticamente cuasi atrapados. Sí. La conclusión de la electrodinámica cuántica es que en realidad toda la teoría de óptica geométrica es como una teoría virtual. Según ellos no existen las superficies de reflexión ni de refracción. Son al final construcciones macroscópicas, porque en realidad el haz de luz interacciona con todas las capas de material, y lo que ocurre es que hay interferencias constructivas y destructivas, ¿no? Vamos a pasar a ver el tema de los neutrinos. Como lo he puesto en este orden y he dejado para la parte final el tema de cromodinámica cuántica, sobre todo porque como hemos intercambiado muchas noticias relacionadas con los neutrinos, pues dar unas pinceladas, ¿no? De un tema que ya hemos visto antes, que la interacción débil es muy asimétrica. Viola las simetrías de carga, de paridad, la de carga paridad, etc., ¿no? Y después es muy curiosa, ¿no? En la interacción débil solo participan los fermiones levógiros o los antifermiones destrógiros, pero no hay evidencias de que participen fermiones destrógiros, por ejemplo, ¿no? Es como una interacción muy caprichosa. Es una interacción de muy, muy corto alcance. De hecho, por eso, cuando en una estrella, las únicas partículas que salen de la interacción nuclear que ocurre en el centro de las estrellas son los neutrinos. Porque ni siquiera el Sol, con toda su estructura de masa y partículas, los detiene y atraviesan la Tierra como sin pestañear. Y el origen está en esa característica estructural que tienen los neutrinos. No tienen carga eléctrica, no tienen carga de color. O sea, no son sensibles a la interacción electromagnética ni tampoco a la interacción fuerte. Son solamente sensibles a la interacción débil y con ciertas limitaciones, ¿no? Son también muy caprichosos, depende que sean destrógiros o levógiros, etc., ¿no? Y no tienen masa medible, ¿no? Otro tema muy curioso de los neutrinos es que tienen una masa muy pequeña y todavía no sabemos exactamente cuál es. Lo único que se ha ido hasta estas son noticias del mes pasado o algo así, un poquito más. El último ha sido de un experimento que creo que está en Alemania, de mitad de febrero, el Catrin, de que se le había puesto una cuota de un electronvoltio. Recordar que la masa del electrón son 500 electronvoltios, una masa pequeña, es una partícula muy rara, pues
en este último experimento se ha acotado que es menor de 0,45, ¿no? Las últimas medidas que se han hecho, ¿no? Dicen que fue, me parece, Pauli, que dijo: pido perdón por haber inventado una partícula que no se puede medir ni detectar. A lo mejor sé que se ha detectado. Sí, se costó detectarla, ¿no? Pues se hizo la hipótesis de su existencia en los años 30 y se detectó en los años 50, ¿no? Y se le ha ido se sigue viendo, se han visto propiedades muy especiales de los neutrinos, ¿no? Este es el experimento, es muy curioso porque es muy bonito este experimento del Catrin, porque en realidad es un proceso donde el hidrógeno se convierte en helio. Es una transmutación. Se hace exactamente con un núcleo de tritio que se convierte en un núcleo de helio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues y en este proceso se emite un electrón y un antineutrino electrónico. Hay otro número cuántico que cuando se produce, por ejemplo, un electrón, se sabe que el neutrino tiene que ser electrónico, o si se produce un muón, el neutrino tiene que ser muónico, porque de todo el bagaje experimental hay, aparte de los números cuánticos, propiedades cuánticas que conocemos, más spin, carga eléctrica, y otras intrínsecas también de las partículas, ¿no? Si bajamos a nivel atómico, a nivel nuclear, lo que se ocurre es que el núcleo de tritio, que está compuesto por un protón y dos neutrones, hay una transmutación de un neutrón en un protón. Y pues se emiten el antineutrino y el electrón. Y si se baja todavía a un nivel más elemental, se conoce cuál es el proceso en el cual un neutrón se transmuta en un protón, que consiste exactamente en que un quark de down se transmuta en uno up. Y todo esto está mediado por un bosón W, que es el que al final genera el electrón y el antineutrino. En los diagramas de Feynman siempre hay un montón, es muy importante porque ayuda a entender los procesos. En cada vértice se tienen que respetar y cumplir los principios de conservación de energía, de carga eléctrica, de otros números cuánticos. Este es el proceso que regula el Catrin. Los neutrinos son unas partículas muy extrañas, y hay otro fenómeno que se ha observado. Si recordáis, en la tabla había tres tipos de neutrinos, ¿no? Esto se llama a cada columna sabor o familia, etc. El electrónico, el muónico y el tauónico, ¿no? Son tres sabores posibles para los neutrinos, ¿no? Estos tres sabores, se demuestra en física de partículas que hay prueba experimental y teórica y se demuestra que no puede haber o no debe haber más familias que estas tres, ¿no? ¿Recordáis que ocurría lo mismo con los quarks? Hay tres sabores, lo mismo con los otros leptones, el electrón, el muón, el tau. Y hay un fenómeno y de hecho fue objeto de varios premios Nobel, el fenómeno que se llama la oscilación de sabor de los neutrinos. Oxidación de sabor. Sí. Oscilación. Oscilación de sabor de los neutrinos. Sí. ¿Qué ocurre? Esto se ha medido sobre todo con neutrinos que se emiten en el Sol, atraviesan la Tierra y hay unos detectores muy sofisticados. Sobre todo los japoneses son los que han estado liderando estos experimentos. Pero entonces sería por interacción con algo. Es un tema estructural del neutrino, ahora lo vemos. ¿Cuáles son estas oscilaciones? Pues que en un proceso se producen neutrinos electrónicos y conforme se propagan se convierten en muónicos
y estos después acaban en tauónicos. Se van transformando conforme se van propagando. Y es oscilación porque conforme va avanzando, es el fenómeno que veis aquí. Este, por ejemplo, es una curva de probabilidad de cómo un electrónico se convierte en un muónico. Y en el eje de abscisa lo que tenemos es la longitud en kilómetros. Las distancias en las cuales acontecen son de muchos miles de kilómetros. No es distancias microscópicas, sino muy macroscópicas, ¿no? De hecho, estos fenómenos se han medido esto en fenomenología de emitidos por el Sol, detectados en la Tierra con una estrategia muy sofisticada para saber que provienen del Sol, porque sabemos dónde está la Tierra, sabemos dónde está el Sol, ¿no? Y podemos descartar los que tengan un origen de rayos cósmicos y demás. Los neutrinos que llegan a chocar con partículas que producen esa luminiscencia y tal, esos se destruyen, ¿no? Se transforman en un fotón. Sí, depende cuál sea la interacción. Tiene que ser normalmente interacción débil y acaban participando los bosones de la interacción débil. No, pero me refiero a un neutrino que va viajando, atraviesan miles de años luz y de pronto choca con una partícula y se produce ese destello, que es lo que los detectores nos informan. Ese neutrino que ha chocado... Los destellos normalmente no lo producen los neutrinos. Normalmente el neutrino interacciona a lo mejor con un núcleo, interacciona con un quark, de un neutrón, de un protón, que eso al final acaba produciendo en ese proceso de interacción débil, genera un electrón o genera un muón. Lo que ocurre es que como son tan energéticos, generan esa partícula en ese medio a tan alta velocidad que se produce el fenómeno de radiación Cherenkov, que es como una onda de choque parecida a la de los aviones supersónicos, pero a nivel microscópico y con... Entonces, esa partícula, como puede ser un muón, digamos... un neutrino muónico. No, la interacción del neutrino con, por ejemplo, suele ser con núcleos, que produce un muón cuasi lumínico, digamos, a una velocidad tan grande que cuando atraviesa el medio producen fotones de tipo Cherenkov, que es lo que detectan los detectores. Pero ese neutrino que chocó ya se atrapa. Sí, claro. Se hace como un cálculo hacia atrás, ¿no? Esto es un fenómeno muy curioso. Cuando veamos cromodinámica cuántica veremos que también los mesones tienen este fenómeno de oscilaciones, ¿vale? Pero con este caso de los neutrinos tienen esta fenomenología. Un comentario, la forma de explicar por qué ocurre este fenómeno pivota sobre la explicación científica más sólida, y en la que se utiliza, es que en realidad cada sabor de neutrino estructuralmente su masa característica es una superposición, una combinación lineal de tres masas características, ¿no? Elementales, básicas, serían M1, M2 y M3, ¿no? Y no se sabe con precisión cuál es la combinación, pero con esta teoría de los estados elementales de masa a nivel cuántico se explica la fenomenología de esta transmutación. ¿Por qué? Porque cada estado de masa, al propagarse, tiene una evolución energética, digamos, diferente, y hace que cambie la proporción de las componentes. De tal forma que cuando empieza a lo mejor a pesar más M2 que M1, ya se convierte, en vez de ser electrónico, se convierte en muónico. Es una fenomenología que, sin embargo, a nivel experimental se tiene bastante caracterizado, ¿no?
Pero a día de hoy no se sabe con precisión cuál es la masa del electrónico, del muónico. Lo que se tiene es una cota máxima. Esta última ha sido la del experimento Catrin, ¿no? Una curiosidad de esa discusión de si son o no son subpartículas es que es este tema que ocurre, ¿no? Que los neutrinos de estrógiro no participan en ninguna interacción del modelo estándar. Entonces, claro, pues, ¿qué ocurre? Que en realidad no existe evidencia experimental de que existan. Deben existir, deben estar ahí. Existen matemáticamente. Claro. Pero no hay... Otra de las asimetrías que tienen los neutrinos es un experimento que está hecho en Japón, es del año 2020. Utilizan una central, pues una emisión desde una central nuclear y que cruza los haces la parte principal de Japón, y tienen unos detectores que son el supercamión y además son unos depósitos enormes de un líquido transparente y tienen fotodetectores y demás, ¿no? Y entonces hay una asimetría que está relacionada con la asimetría carga-paridad, y es que los neutrinos oscilan de forma diferente, a un ratio diferente que los antineutrinos. Pues ahí la muy fino, ¿eh? Que ya van hilando muy Sí. fino. Entonces, en el experimento este, Eso lo hacen en el cambio. sí, yo no sé, ahora me parece que tienen el hiper... Estáis en el Supercambio, supercambio y ahora sí. estaban con el hipercambio. Entonces, solamente resaltar esto, que son unas partículas muy raras, con un comportamiento muy raro, muy asimétrico, y siguen estando ahí en el modelo estándar, pero están como en el borde de... ¿Y por qué todo este interés en los neutrinos? El interés lo tiene a nivel de física de partículas, porque ahí se quiere comprender bien toda la estructura de la materia, pero también tiene un impacto muy importante en lo que sería la visión del universo o la cosmología. Actualmente, por ejemplo, en astrofotografía, en astrofísica, pues el principal mensajero son los fotones, sin duda, ¿no? Miramos al cielo y vemos las galaxias, vemos las nebulosas, vemos el principal mensajero son los fotones. Pero los fotones tienen un problema. El problema es que con fotones podemos llegar a ver hasta la etapa de creación del universo, donde el universo era transparente, ¿no? Cuando llegas a la etapa que el universo era un plasma, en esa etapa estructuralmente es opaco. Digamos, pasa como lo que has comentado, ¿no? Como en el interior de las estrellas. Es un plasma lleno de iones, de protones, de electrones, y los fotones quedan prácticamente ahí atrapados, ¿no? Entonces, y esto es lo que se recombinan los electrones con los núcleos. la etapa que vemos como el fondo cósmico de microondas, ¿no? Y esto nos lleva hasta 380.000, 400.000 años después del Big Bang, ¿no? Sin embargo, los neutrinos nos permitirían ver más allá, porque los neutrinos, lo mismo que pasa con el Sol, lo mismo que en los procesos de fusión nuclear que ocurren en el Sol, los neutrinos son los primeros que salen a toda velocidad y los tenemos en 8 o 9 minutos por aquí. Y sin embargo, los fotones que se producen en esa fusión nuclear tardan miles y miles de años en alcanzarnos. Lo mismo pasa con los neutrinos, ¿no? De hecho, se cree que lo mismo que hay un fondo de radiación, un fondo de fotones de esa etapa primigenia del Big Bang y de creación del universo,
tenemos lo mismo, un fondo de neutrinos, ¿no? Lo que ocurre es que esos neutrinos de esas etapas son muy difíciles de detectar. Ya los neutrinos son difíciles de detectar, pero esos neutrinos de esas etapas primigenias son especialmente difíciles de detectar y nos darían información de etapas previas que si no, no tendríamos, ¿no? Pero ¿en base a qué se pueden distinguir uno de otro? ¿O los más antiguos de los más modernos? ¿Por el cambio de estado que tienen al viajar? Que vienen con patina ya Tienen una energía característica porque se producirían en estos procesos, hay unos procesos de bariogénesis, de nucleosíntesis y demás, de leptogénesis, donde hay unas etapas, hay unos procesos de interacción, digamos, en los cuales se producirían y se tiene una estimación de esas energías características, ¿no? No son los neutrinos cosmogénicos estos de la noticia que vimos, que esto del origen se centra en esta etapa también del CMB, es el de los 220 petaelectronvoltios. Estos son de mucha menor energía y tienen una energía característica que sería de ese tipo de procesos, pero si ya son difíciles de detectar, más todavía de menor energía. Se postula con que tenemos que tener también un fondo... O sea, ¿serían de menor energía los más primitivos? Sí. Por los procesos que los generan, que son procesos de creación de leptones y antileptones, o fermiones y antifermiones, y también procesos de generación de bariones. Entonces, en esos procesos, esos excesos de energía pues serían posiblemente los neutrinos los que recogerían. No se ha detectado, digamos, porque... Todo esto en el fondo de microondas. No, una cosa, el fondo de microondas son fotones y provienen de esa etapa de 380.000, 400.000 años después del Big Bang. Sería un fondo de neutrinos. Ya. Esto, si en lo que, digamos, esto lo veremos en cosmología un poquito mejor. Si nosotros estamos en nuestro universo observable, tenemos tres potenciales mensajeros, ¿no?, que nos darían información de las primeras etapas del universo, ¿no? Una son los fotones, que provienen del fondo cósmico de microondas, que esto está medido y actualmente pues es uno de los grandes pilares de la cosmología actual, los datos que se tienen del CMB, ¿no?, que es la sigla en inglés de fondo cósmico de microondas. Pero hay otros dos mensajeros que nos darían información más profunda de etapas anteriores, y esto haría que por lo menos pudiéramos tener datos experimentales, experimentos donde pudiéramos contrastar mejor las teorías, ¿no?, que es quizás esa etapa de la teoría del Big Bang es donde hay una teoría quizás, entre comillas, es más especulativa al no tener datos, ¿no? Lo siguiente que tendríamos sería el fondo de neutrinos, ¿no?, que es el fondo de fotones es el que está moradito, el de color azul oscuro sería el de neutrinos, y habría todavía un tercero que sería ondas gravitacionales, ¿no?, que estas casi nos llevarían muy cerca al origen del Big Bang. Estos, digamos, mensajeros nos darían información de esas etapas primigenias de creación del universo. Por eso tienen también los neutrinos serían estas ondas gravitacionales primigenias también serían tremendamente difíciles de detectar por las longitudes de onda, la energía que tendrían es muy baja. Los neutrinos sería el siguiente candidato para poder tener información de esas etapas, ¿no?, y contrastar las teorías
de creación del universo. ¿Alguna cuestión? Yo quería sobre los bosones, pero no sé si es el momento. Comenta. No, que he leído que los núcleos que tienen el mismo número de protones que de neutrones se comportan como bosones, es decir, tienen spin cero o entero. Por ejemplo, el simétrico, deuterio, que tiene un neutrón y un protón, la partícula alfa, que es el núcleo de helio, tiene 2 protones y 2 neutrones, todos esos se comportan como bosones. Sí, exacto. El comportamiento fermiónico o bosónico está relacionado con el spin total, de tal forma que se comporta cuando el spin es fraccionario. Esas partículas, sean partículas elementales, sean átomos, se comportan, tienen el comportamiento de un fermión, cumplen el principio de exclusión de Pauli, etcétera, etcétera. Tienen unas funciones de distribución estadística características, y los que sean partículas elementales, sean átomos, sean partículas más compuestas, si el spin es un número entero, 0, 1, 2, etc., se comportan como bosones. Y la característica principal o diferencial de un bosón respecto de un fermión es que el bosón no respeta el principio de exclusión de Pauli. Muchas partículas pueden convivir en el mismo estado energético. Esto ocurre, por ejemplo, también una de las teorías explicativas de la superconductividad, es que se produce como un emparejamiento de los electrones. El electrón es implícitamente un fermión, pero si tú pones 2 fermiones juntitos o emparejados, adquieren una característica... Claro, depende de si se orientan en el mismo sentido, se suman, si van en sentido contrario se restan. Entonces puedes llegar a tener un spin 1 o spin 0. Pero sería múltiplo, sería entero en los dos casos, sería bosónico el comportamiento. Sí, pues eso me refiero, que debe ser que el hecho de tener el mismo número de neutrones que protones provoca esas situaciones de que el spin global es 0 o 1. Y entonces es un bosón. Exactamente, pero esto está además, experimentalmente, la detección de justo del spin como característica cuántica se detectó con átomos de plata. El experimento de 1920 y tantos, donde con un haz de átomos de plata, el átomo de plata, por el número de electrones que tiene en su corteza, tiene una característica fermiónica, y eso permitió detectar que el haz se desdoblaba, y además se desdoblaba en 2 componentes. Se veía que estaba cuantizado y que era 2 valores. Yo tengo una pregunta con respecto a ese gráfico. Es una cuestión conceptual, pero que siempre me ha traído un poquito loco. O sea, si admitimos ese esquema como algo válido, ¿qué pasa si yo, que estoy en ese centro, me voy a la banda azul o a la banda rosa? Te desplaza a esa distancia, ¿no? Te desplaza a 46 giga. Sí, entonces... Pues se repite... El espectro visible estaría en otro... No, la pregunta anterior. Si, digamos, esto es un esquema del universo observable para un terrícola, ¿de acuerdo? Eso es. Es una esfera, esto es un corte, ¿de acuerdo? ¿Es una esfera o es un plano? Es una esfera. Lo he pintado ahí porque... Sí, vale, es una esfera. Es un corte sagitario. Pero las distancias que valoramos, los 13.800 tal, si yo ahora me voy aquí, Vale. Sí, de hecho la esfera se trasladaría allí. Sí, si hubiera una línea... Partimos de que no hay un punto de origen. Si hubiera un extraterrestre situado a 46 light years, ¿no? Digamos, gigaaños luz, sí. Porque estos 13,8 gigaaños
se traducirían por la expansión del universo, según el modelo estándar, a 46 gigaaños luz, ¿no? Es el tamaño actual. Si Pero es el hacemos la hipótesis de que hay extraterrestres en una galaxia de estas remotas que aparecen en el James Webb Telescope y tal por allí, Eso es. pues él tendría trasladado, desplazado este mismo diagrama. Pero Porque entonces- una de las hipótesis que se manejan en el principio cosmológico es que no hay puntos singulares en el universo. Eso, o sea, pero entonces nosotros pasaríamos a formar parte del fondo de microondas. Estaríamos en su fondo, sí, en su universo no accesible posiblemente. Esto es lo que pasa que es un poquito más complejo. Hay en realidad dos Y horizontes. tanto. Lo veremos, hay un capítulo que quiero que veamos en cosmología, que es el de los horizontes. Es muy bonito. El universo se va perdiendo, para nosotros una parte se va perdiendo porque ya la expansión hace que la luz nunca nos pueda alcanzar. Sí, pero nosotros partimos de la base de que el fondo de microondas es el origen del universo. Y acabamos de decir que nosotros, para el extraterrestre, estaríamos en ese fondo de microondas. Hay que ver el escenario Es eso, ¿no?, temporal. lo que hemos dicho. Hay que ver dos escenarios, el escenario espacial y el escenario temporal, ¿vale? El Big Bang no descarta que el universo pueda ser infinito. Espacialmente. Hay otra teoría que dice que está girando, ¿no? Que el universo entero puede estar girando. Otro tema es a nivel temporal, ¿no? Ya. Pero esto lo dejamos si Bueno, queréis lo vemos para para El universo próxima... es infinitamente finito.